¿Te has preguntado alguna vez si es posible encontrar la paz interior en medio del caos en el que se encuentra el mundo actual? Hola, yo soy María Amparo y hoy te voy a demostrar que sí es posible lograrlo a través del Ho Oponopono. En el mundo de la espiritualidad, tanto como en las comunidades indígenas ancestrales, el eje fundamental de sus enseñanzas es el perdón. Y sí, hoy vamos a hablar del código sagrado del perdón. El mismo Jesús lo incluyó en la oración del Padre Nuestro como una condición inequívoca para una convivencia sana. En mi experiencia con el Ho Oponopono, para llegar al perdón se requiere de dos pasos. El primero es la comprensión. Y te preguntarás, ¿comprensión de qué? Del contexto en el cual se dio la situación. Y el segundo es el entendimiento, que actúa como un disolvente. Disuelve el enojo, disuelve el resentimiento y disuelve el odio. Y mira que te lo digo como de forma reiterativa y te lo escribo con mayúscula sostenida. Cuando tú transformas tu percepción de la situación específica o de la persona, el odio hace sus maletas y se va. En Ho Oponopono estos dos pasos no necesariamente van en este mismo orden. A mí personalmente me ha pasado que entiendo y el entendimiento es como digamos ese razonamiento que se hace con el corazón o con el sentimiento, como tú quieras llamarlo, para que se disuelva ese enojo. Y en otros momentos comprendo primero y luego entiendo el para qué pasó, qué es lo que realmente le da el sentido a todos los desafíos y retos por los cuales pasamos los seres humanos. En sí, el perdón nos conduce a la misericordia con nosotros mismos y con los otros, a entender que cada uno actúa desde su nivel de conciencia y que sus actos, por más premeditados que creamos que son para hacernos daño, están justificados en un trauma o en una herida de su niñez que aún no ha sanado. Voy a ejemplificar esto para darle mayor claridad a lo que les acabo de decir. Hace unos años atrás tuve una consultante que odiaba profundamente a su padre y no conseguía tener una relación de pareja estable porque en todos los hombres que la pretendían encontraba algo parecido con su papá. Su deseo y motivo de consulta era cómo formar una familia estable y armoniosa. Para mí era muy claro que si ella no se reconciliaba con la imagen del padre, cualquier esfuerzo que ella hiciera por obtener su deseo era infructuoso, para lo cual le sugerí comenzar a trabajar el perdón. El ejercicio consistió en recopilar la mayor parte de información que pudiera sobre la infancia de su padre, eso sí, sin violentar la privacidad de quien no quisiera colaborar, porque nosotros muchas veces queremos obligar a las personas a que nos den la información que necesitamos. Simplemente le dije, dile a la divinidad que te inspire por dónde comenzar, con cuál persona y qué preguntar. Porque obviamente ella me preguntó, ¿y qué les voy a decir? Yo le dije, eso te lo da la divinidad, yo para eso no tengo respuesta. En la sesión siguiente llegó con una mirada totalmente diferente. Le pregunté, ¿qué pasó? ¿Lograste averiguar algo que fuera relevante para ti? Su respuesta fue un rotundo sí. Ahora le dije, cuéntame solo lo que te hizo clic. Y me dijo, a mi papá. Yo me sorprendí, le dije, primera vez que decía mi papá, porque siempre se refería a él como ese señor o con términos bastante despectivos. A mi papá también lo abandonó su padre porque conformó otra familia como el mío. Pero su hermana me dijo que él siempre quiso saber de sus hijos, en especial de mí que era la niña, y que mi mamá se negó a recibirle dinero y le impidió volver a acercarse a nosotros. Le pregunté, ¿qué hizo la diferencia en tu vida conocer esta información? Inmediatamente me respondió, saber que mi papá sí nos quería como hijos, pero su relación con mi mamá ya había llegado a su fin. Ahora veo a mi papá con ojos diferentes, aunque no sé qué haría si lo tuviera enfrente. Solo sé que los reproches ya no están.
Me lo dijo con una cara de paz y de tranquilidad que me causó mucha felicidad a mí también. Mi respuesta fue: me alegra mucho, me alegra que lo hayas descubierto. Ahora te invito para que realices el mismo ejercicio con mamá y te vas a dar cuenta de por qué y para qué ella procedió de esta forma. La respuesta de ella fue tajante: ya no hay necesidad. Yo sé sin investigar nada la respuesta de esas preguntas. Ambos hicieron lo que pudieron y fui yo quien me llené la cabeza de cucarachas. A lo cual le respondí: tampoco fue tu responsabilidad, eras una niña de 4 años e interpretaste lo que creíste que había sucedido en ese momento con la información que tenías. Me miró con una cara de paz y me dijo sí, y guardó silencio. Ahora yo te invito para que le digas a la divinidad: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y también te lo digas a ti misma, porque puedes, digamos, perdonarles a ellos, que no es perdón, ya viste que era entendimiento. Ahora dítelo a ti misma: lo siento, me perdono y me amo, gracias. Asumo el 100% de responsabilidad. Y ella me dijo sí. Lo repitió y me dijo sí, ahora entiendo eso del 100% de responsabilidad. Ya es mi responsabilidad mirar qué va a pasar conmigo de aquí en adelante en cuanto a mi relación con mi papá y con mi mamá. Pero lo que más me alegró a mí y me gustó fue la última respuesta que me dijo. Entender esto me llenó de certeza de que ahora sí voy a conocer a la persona indicada para formar una pareja. Miren que con algo tan sencillo aparentemente se pueden hacer grandes avances en el mundo interno de una persona, y además de certeza se llenó de paz. El caos interno en el que ella vivía se disolvió con el entendimiento, y este la condujo al perdón de sus padres y de sí misma. Si te gustó lo que escuchaste, compártelo. Suscríbete si aún no lo has hecho y déjame tu experiencia y preguntas en los comentarios. En la descripción del video les voy a dejar un correo electrónico y un número de WhatsApp por si desean realizar sus preguntas en privado. Recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.